yo quería empezar, para presentar la reunión, pues a hablar un poco de... Bueno, en la reunión anterior ya se dijo algo acerca de los propósitos del Año Nuevo, ¿no? De propósitos, de propuestas, ¿no? De buenas intenciones para el año que entra. Y bueno, aunque esto normalmente suele pasar de año en año, o sea, todos los años pues la gente dice lo mismo. Empezamos con nuevos propósitos y nuevas propuestas y nuevas intenciones y bueno, pues las hay de todo tipo, ¿no? Que si es acerca de la salud, ¿verdad? Salud física, pues que nos vamos a cuidar, vamos a hacer deporte, vamos a cuidar la alimentación, o vamos a dejar de fumar, ¿no? O a perder peso, o a coger buenos hábitos. Si es salud mental, por ejemplo, pues vamos a tener más autoestima, más amor propio por nosotros, más relación con la familia, ¿no? Más vacaciones, más hobbies, o sea que hay propósitos, ¿no? Y en la psicología dice que para tener nuevos propósitos hay que tener una influencia concreta, ¿vale? Eso es lo que dice la psicología, entre otras cosas, que para cambiar y mejorar nuestra salud o nuestro cuerpo, pues hay que tener una influencia concreta. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si quiero cuidar mi vida, mi salud, mi cuerpo, debo de creer que soy un atleta, ¿vale? Entonces debo de hacer ejercicio un poco todos los días para al final conseguirlo. Eso sería, ¿no?, en la psicología. Nuestros propósitos como cristianos, como creyentes, ¿verdad?, es estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Es estar en la palabra que convierte el alma, que trae esperanza, que trae nuevos pensamientos, que trae nuevas promesas, que trae nuevas cosas cada día, ¿no? Nuevas enseñanzas. Como cristianos, ese sería nuestro propósito. Como influencia concreta, pues sería Jesús, ¿verdad? Jesús sería nuestro ejemplo a seguir. Él es el camino, la verdad, la vida. Él es la luz del mundo, Él es la sal de la tierra, el buen pastor. Él es el pan que sacia nuestra alma, el agua que sacia nuestra sed. Él es el sumo sacerdote. Él es el que nos da bienestar, nos da esperanza, nos da vida, ¿verdad? Esta sería nuestra influencia concluyente, ¿no? Donde deberíamos poner nuestra meta y nuestra mirada, ¿no? Él cuida de nuestro corazón, Él cuida de nuestras necesidades, nos da salud, nos da trabajo, nos da bienestar. Él se preocupa de nuestro corazón, de nuestro interior, ¿verdad? Es nuestro ejemplo a seguir. Él da descanso para el alma. Aprendamos de Él, del manso y humilde, ¿verdad? Y esa sería nuestra influencia para comenzar el año, que por cierto es lo mismo que del año pasado, pero como creyentes debemos de continuar, ¿verdad? Y de avanzar en estos propósitos que ya conocemos. En Romanos 8:28, si lo queréis mirar, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tenemos un propósito, un llamado, ¿verdad? Antes no teníamos propósito, no teníamos esperanza, estábamos vacíos, estábamos errantes, estábamos sin una razón clara por lo que vivir, ¿no? Y ahora tenemos un propósito que es un propósito eterno, es un propósito verdadero, es un propósito para siempre. Y por eso los creyentes, los cristianos, estamos en este propósito. Yo quería hablar un poquito por encima, de un personaje que fue Daniel, que él tuvo
¿verdad? Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, que él propuso, ¿verdad?, en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, ¿no? Estaba cautivo en Babilonia, preso, ¿verdad? Y propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida. Eso fue un propósito, ¿verdad?, para su vida, y él fue prosperado, fue bendecido, fue cuidado por Dios, porque Dios estaba con él. Le dio ciencia, le dio inteligencia, tuvo sueños, reveló sueños, fue rescatado del horno de fuego, fue también librado del foso de los leones, ¿verdad? En la tribulación, en la prueba, en la dificultad, ¿verdad? Dios siempre está. Él hizo esta propuesta en su corazón de no contaminarse, ¿no? Podríamos hablar del mundo, de las corrientes, de las modas, ¿verdad?, de las influencias, de todas estas cosas que están alrededor nuestro, que como creyentes y cristianos pues debemos de cuidarnos, de no contaminarnos, ¿no? Y su vida fue prosperada porque Dios estaba con él, ¿no? Y yo quería que fuéramos, para ir terminando, a Job, ¿verdad?, que es otro hombre de Dios del Antiguo Testamento, que bueno, creo que todos conocemos más o menos su historia, pero un hombre que pues tuvo problemas, ¿no? Sabemos que perdió sus propiedades, sus ganados, sus bueyes, sus camellos, sus propiedades, sus tierras, perdió a su familia, ¿verdad? Lo perdió todo, lo perdió todo. Y vamos a leer en el versículo 20, dice que entonces Job, después de haber perdido todo, es curioso porque perdió todo, perdió incluso los siervos, los pastores, y cada vez que perdía algo o alguien, pues llegaba un siervo y le daba la noticia, ¿verdad? Y llegaba otro siervo y le daba otra noticia, y otra noticia. Y hoy en día, si ponemos el telediario, por ejemplo, las noticias que escuchamos todos los días son de corrupción, de fraude, de calamidades, desgracias, de violencia, de injusticias, de muertes, violaciones. Es curioso, ¿no? Pero aquí cada vez que a Job, ¿verdad?, le estaba ocurriendo algo, alguna desgracia, llegaba un siervo con la noticia. Solo he quedado yo y te doy esta noticia. Y escuchamos las noticias y la verdad es que la palabra de Dios tiene buenas noticias para los hombres, buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, de una vida nueva, una esperanza. Y lo que Job tuvo claro es que a partir del versículo 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que ocurrió había propósito. No hubo despropósito alguno en todo lo que le había ocurrido a Job. Después ya pasó por una enfermedad, o sea, las pruebas continuaron, pero él no vio despropósito alguno. O sea, él se mantuvo firme, ¿verdad? Y ¿qué dice delante? Que adoró, Se rasuró su cabeza y se postó en tierra y adoró. Y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Ese es uno de los propósitos que hoy tenemos aquí en la reunión, que es darle adoración a Dios, es darle alabanza, es bendecir su nombre, es reconocerle como Dios, como Señor, es reconocer que tenemos un propósito en Él
eterno, y es reconocer que Él está a favor nuestro, ¿verdad? Porque a los que amamos a Dios, conforme a su palabra, conforme a su propósito, todas las cosas nos van a ir a bien. Y este era mi ánimo para presentar la reunión, para comenzar. Vamos también a orar por Juan, porque sabéis que mañana lo ingresan y creo que pasado mañana pues lo operan de un cáncer de colon, creo. Entonces vamos a ponerlo en nuestro corazón para que la operación le vaya bien y se recupere lo más pronto posible. Y bueno, simplemente que tenemos un propósito, ¿verdad? Que no es simplemente cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, sino que es cuidar nuestra alma, ¿verdad? Nuestro interior, esa esperanza viva que tenemos, esa esperanza firme que Dios nos ha dado y que es para siempre, que es eterna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo el año pasado, este año y el que viene. Entonces, la perseverancia, ¿no? La continuidad, la constancia, la firmeza, la fidelidad a Dios es lo que como cristianos debemos de tratar de hacer y continuar pues en este nuevo tiempo, en este nuevo año que ya estamos ya metidos. Y nada, pues vamos a comenzar con la alabanza. Y luego Paco nos compartirá el mensaje. Pues buenos días a todos. A los que luego nos oís por el canal de YouTube también. Buenos días y bienvenidos a la palabra del Señor, que es de lo que se trata, a su alabanza, a su nombre, a su gobierno, a todo lo que Él es. Entonces, es una responsabilidad ponernos delante de las personas, ya sean hermanos o no lo sean. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿vale? Entonces, queremos estar siempre con la inspiración del Espíritu Santo, con la guianza de Dios, ¿no? Porque estas palabras no son nuestras. Y por mi propia iniciativa, pues una persona podría interpretar ciertas cosas, ciertas partes de la Biblia de una manera humana, quiero decir, con nuestra inteligencia natural, pero no tiene nada que ver con eso. Yo me acuerdo también, a veces mi padre que me decía, leía la Biblia y me decía, no la entiendo. Digo, bueno, no consiste en entenderlo todo, consiste en que cuando lo que entiendas, practícalo. Eso por una parte. Y la otra, digo, antes de él convertirse, también me lo decía, y le decía, digo, mira, sin el Espíritu de Dios en ti, sin haber una nueva vida, un nuevo nacimiento, no puede haber un entendimiento profundo, bíblico quiere decir de la palabra de Dios, tal como quiere expresarse desde los hombres a otros hombres, ¿vale? Entonces, bueno, es una responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Y bueno, yo creo que la introducción que nos ha hecho Fernando ha sido muy positiva, porque oír la verdad no a todo el mundo le gusta, Intenta escucharla, a lo mejor te escucha con cierto respeto, pero no la acepta, porque el hombre por sí mismo, por naturaleza, tiene su propia verdad en las cosas. Entonces ahí es a donde nace. Dice, bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Aquí se separan nuestros caminos, ¿no? Pero eso es una verdad también, que esto ocurre. Pero la exposición de la verdad, en la verdad de Dios, es necesario que tengamos la fe de Dios para poderla creer. Si no, nuestro propio interior, nuestra propia naturaleza, es una tendencia a rechazarla. Y eso, bueno, pues cuando se nos presenta el Evangelio y estamos los primeros
tiempos oyéndolo, ocurre bastante a menudo. Bueno, yo tengo mi verdad, no me desagrada esto, pero no la acepto, no la guardo. El peligro es cuando yo ya soy creyente, cuando ya soy cristiano, ¿ves? Y empiezo a desoír, no a oír, a desoír las verdades de Dios. Entonces, bueno, ya empiezo a convertirme en un creyente con mucha dificultad de adoración, con mucha dificultad de oración, con mucha dificultad de entendimiento, ¿ves? Y necesitamos la plenitud, necesitamos la llenura de Dios, porque esa es la plenitud. Cristo es la unción. La unción es Cristo. Digo, mira, yo necesito la unción para poder entender, para poder vivir, para poder convivir con los demás. Entonces, ¿qué necesito? Ser lleno de Dios, ser llenos de Cristo, porque Cristo es la unción. El anticristo, que habla la Biblia, no solo es que vaya en contra de Cristo, sino que va en contra de la unción, y la unción es Jesús, Jesucristo. ¿Ves? Estas son las verdades. No hay por qué rechazarla. Dice que palabra fiel y verdadera y digna de creerla y de confianza. Entonces, entremos en la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Estudiémosla, vivámosla. Y nuestra vida prosperará y cambiará. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy que nos trata la palabra, nos trata a nosotros, ¿no? Porque en definitiva parece que el trato viene de los hombres, pero si esas palabras de hombre tienen base bíblica, es la misma palabra la que trata contigo. Bien, amén, también es un amén. Bueno, pues es acerca de, ahora hemos venido de Navidad y parece como que hasta el más malo del mundo, el más malo, la persona más mala del mundo, como que le surge hacer buenas obras. Esto también es verdad. Como que en estos días no sé qué le pasa, que se ha comportado de una manera radicalmente mal, perversa, odiosa, desviada totalmente, pero parece que estos días como que le surge también hacer buenas obras. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues a veces no hay mucha explicación, pero yo por lo menos no la tengo. Pero lo que sí sé es que ocurre. Pero las buenas obras también son algo que está escrito. Y hay que distinguir cuáles son las buenas obras a las que hemos sido llamados y las buenas obras que surgen en una persona común y corriente. Parece que son lo mismo, pero en algunas sí que se coinciden, porque tiene que ver con ayuda al necesitado muchas veces, pero hay una que es el obedecer los mandamientos, que una persona común no puede obedecerlos, aunque quisiera, no puede, porque si no tiene el que le ayude, que es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, es el que nos ayuda a cumplir los mandamientos. Esto es una de las obras a las que hemos sido llamados, a cumplir los mandamientos, a cumplir la ley de Dios. Entonces, bueno, ahí es a donde vamos a hacer esta distinción, para que sepamos por dónde andamos, porque somos llamados a buenas obras, somos llamados a eso. Las buenas obras, vamos a decir esto, es fácil, relativamente fácil de retener. Las buenas obras son el fruto de una verdadera fe. Si no tienes una fe verdadera, no podemos tener unas buenas obras, tal como la Biblia nos enseña. Tendremos obras, actos, indulgencias, pero no las obras a las que hemos sido llamados.
es el fruto de una verdadera fe. Fruto. La produce una verdadera fe. La ausencia de buenas obras, cuando no hay buenas obras bíblicas, esto dice que revela que no hay una verdadera fe. Quiere decir, dice, bueno, yo conozco personas, conozco compañeros, que, bueno, de alguna manera son bastante buena gente, ¿no? Pero el buena gente, la buena persona, la buena obra, el buen servicio, la buena educación, no tienen que ver con las buenas obras que habla la palabra de Dios. Las buenas obras vamos a ver por dónde van. Y no todo el mundo las puede hacer, porque son el fruto de una verdadera fe. Si no tengo verdadera fe, no puedo tener estas buenas obras. ¿Vale? No sé si habéis escuchado alguna vez las obras de fe y amor. Ahí está una canción que cantamos. Obras de fe verdadera y de amor de Dios verdadero. Eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Eso da, vamos a decir, la cara A y la cara B. La cara A la conoce todo el mundo. La cara A del hombre la conoce todo el mundo. Que el hombre es capaz de mentir, que el hombre es, y la mujer, que es capaz de mentir, que es capaz de esto y del otro. Pero la cara B es otra. Tienen que ser obras de una verdadera fe. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 25. Y encontramos sí. En el versículo 25 empieza, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro. Dice, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, de verdad os digo, dice que me buscaréis. Dice, no porque habéis visto las señales que yo he hecho, los milagros que yo he hecho. Conocía su corazón y les dijo, no me seguís por las señales, ni por los milagros, ni por el bien que puedo hacer en vuestro interior. No me seguís por esto, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De alguna manera, pues iban detrás de saciar su hambre, ¿no? Y le seguían. Habría alguno más de que no iría por este motivo, pero la gran mayoría, Jesús dijo que venéis por esto, no por las obras. ¿Vale? Aquí se encierran bastantes cosas, pero vamos a seguir adelante. En el 27 dice, trabajad. Y no habla de trabajo, hacer esto. Dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica? ¿Ves? Jesús le habló dice, trabajad en esto, estaba hablando, tener estas obras. Y ellos captaron este mensaje y le dijeron, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras? Y respondió Jesús y les dijo, claramente, esta es la obra de Dios. Dice que creáis en el que Él os ha enviado. El que Él me ha enviado. Que le creáis a Él. Y ahí empieza, cuando nosotros respondemos afirmativamente a esto, decimos, sí, Señor, tú tienes razón. Yo te necesito a ti. Sin ti no estoy bien. Si hay vida eterna, como dice tu palabra, yo no la voy a poder tener porque no te creo a ti. Entonces, todas estas preguntas y conclusiones que vienen a nuestra mente se pueden disipar en un momento. ¿Y cómo se disipan? ¿Cómo desaparecen todas estas cuestiones que parece que no tienen respuesta?
Dice, creyendo. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Jesús. Dice, bueno, pues yo ya he creído que exististe, que está registrado en los libros, que está en tu palabra, que fue así, que fue asá, que pasó esto y que pasó lo otro, pero no habla de este tipo de creencia. Habla de creer, dice, en tu corazón, dentro de ti. Dice, pero dentro de mí se puede creer. Digo, sí, se puede creer dentro de ti y también se puede creer mentalmente. Y aquí hay un problema, porque la tendencia es a no arrepentirse, a no humillarse delante de Dios. Entonces lo primero que hacemos es usar nuestra mente, intentar razonar esto, intentar creer por la vía más sencilla, que no nos cause ningún mal para mí, porque eso es lo que yo creo. Porque si creo de todo mi corazón va a ser un mal para mí. Mi vida va a cambiar, ya no voy a ser el mismo, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Bueno, pues si Dios ha puesto unos mandamientos, no para Él, sino para ti y para mí, ¿por qué los puso? Para que los cumpliéramos, para que nos fuera bien. Y si el Señor nos dice, no esto y no aquello y no lo otro, es nuestro bien. ¿Le creemos? ¿Le creemos? Pues a los que hemos creído, dice que recibiremos vida y vida eterna. Hemos pasado de la muerte espiritual a la vida. A estar separados de Dios, hemos pasado a estar junto con Dios, por medio de Jesucristo. Si no ocurre eso, y ocurre de una manera poderosa de Dios en nosotros, y eso se siente, eso se siente, y eso no lo puede, yo no puedo manejar esto, solo lo único que puedo hacer es dirigirme a Dios. El resto ya lo ha hecho Él, me ha atraído hacia Él, me ha convencido, y en ese convencimiento me he acercado a Él. No puedo hacer más. Y el Señor, en su misericordia, ¿qué hace? Nos libera, nos perdona. No hay mayor mensaje que quebrante a un cristiano que es el perdón que no merecemos. Si crees que mereces perdón, no estás hablando del mismo Dios que yo. ¿Por qué lo mereces? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? Nada. Esta es la condición del hombre y esta es verdad y esto es necesario creerlo. Creerlo de verdad en nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, habla de nuestro interior más profundo, donde nadie me ve, donde nadie sabe. Ahí creo. Y le creo a Él. Y cuando le creo a Él, empiezo a hacer buenas obras. Y empiezo a andar en buenas obras. Mira, las buenas obras tienen que ver que esas obras me hacen un bien a mí. Y en esto hay una pequeña similitud con las personas humanamente naturales que hacen buena obra de caridad, pero lo hacen para ellos. ¿No habéis oído algún testimonio que dice, hice esto por aquellos, hice aquello, di aquello, y me siento, ¿cómo me siento? Dice, ¿cómo te sientes entonces después de esta buena obra que has hecho? Dice, me siento bien. ¿Pero con quién? Conmigo mismo. No habla de eso. Nos sentimos bien porque hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Ahí vamos viendo la diferencia. Dios ha creado un pueblo. Y todos conocemos y vamos conociendo de que el pueblo que Dios formó, su pueblo, y tenía nombre. Sí, bueno, el pueblo de Israel, pero Israel era el patriarca en el que comenzó este pueblo. Pero el nombre era el pueblo de Dios. Ningún otro pueblo que existía en ese tiempo tenía nombre. Ninguno.
tenía el nombre de los no sé quién, porque eran descendientes del no sé cuál, porque eran descendientes del no sé cuál, pero nadie tenía un nombre, y el nombre era que eran pueblo de Dios. Y ahora Dios ha formado un pueblo desde que resucitó, se apareció a muchos testigos, 500, en la Biblia, ascendió y ahí empezó. El día de Pentecostés marcó el principio de un pueblo nuevo. Los que iban a empezar a tener una nueva vida en Cristo. Ahí empezó el pueblo. Y este pueblo lo está formando y formando y formando y aumentando por todas las partes del mundo. Dice que este pueblo es celoso de buenas obras. Y ahí debíamos de hacer un hincapié, celoso de buenas obras. Tiene que ver con que se compromete este pueblo, celoso, se compromete a buenas obras. ¿Dónde está a veces el compromiso de la iglesia actual? En general. ¿Dónde está el compromiso de esas buenas obras? Mucha obra social, mucha obra humanitaria, ¿correcto? Porque Dios también es parte de la buena obra. Pero ¿dónde está el compromiso? El amor, amar misericordia. Un pueblo muy ligero, muy frívolo a veces. Pero dice que Dios forma su iglesia, su pueblo nuevo, celoso, comprometido a buenas obras. Vamos a verlo luego en el Antiguo Testamento, porque esto no es algo del Nuevo Testamento, esto viene ya de atrás, de su pueblo y su nuevo pueblo. ¿Vale? Bueno, todo era un poco a raíz de lo que hemos leído ahí, en el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer ahora en la carta que escribió Pablo, el apóstol, a la iglesia de Éfeso. Gálatas y Efesios. Y en el capítulo 2 y en el versículo 10. Y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que las recordemos, para que las leamos o para que las practiquemos, no, para que andemos. Y andar en buenas obras tiene que ver con forma de vida. Forma de vida tiene que ver con andar en buenas obras. Entonces, bueno, vamos desarrollando este asunto para luego terminar mirando de que no todos pueden hacer buenas obras. Solo quienes, los que han nacido de nuevo. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Hay una nueva creación, es de lo que se trata. La predicación del nuevo nacimiento no puede desaparecer de la iglesia, nunca, porque es el principio de esto y de muchas cosas más. El decir, tengo una nueva vida, dice, ¿qué te has cambiado de casa? No, que tengo una nueva vida. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando algo? ¿Te has cambiado de ciudad? ¿Has cambiado de trabajo? ¿Te van mejor las cosas? No, tengo una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor está conmigo, ha tenido misericordia de mí. Llegar a esa conclusión, a ese convencimiento, un hombre por sí mismo no puede hacerlo. No puede, no tiene esa capacidad. No es así como... esa no es la verdad.
¿Cualquiera se puede salvar? Bueno, hay una manera de que la salvación sea real en nuestra vida, pero no de cualquier manera. La iglesia tradicional, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Haz buenas obras. ¿Ves? Y la predicación es, por medio de obras te salvarás. No es verdad. Te salvarás, me salvaré, nos salvaremos de una condenación eterna por la fe en Jesús, por creerle a Él, por haber... hemos dicho sí a la vida eterna, a la vida cristiana, a la vida con Dios, a la salvación de Dios. ¿Ves? El joven dice, me queda mucho. El mayor dice, yo creo que ya, para mí, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? ¿De dónde saco yo conclusiones de este tipo? De hablar con la gente, con las personas. Porque es lo que tenemos que hacer, hablar. Porque si nosotros calláramos o no clamáramos, dice que las piedras hablarían, ¿verdad? Podemos tener conversaciones de todo tipo, pero si después de una conversación nos vamos sin decirle que Cristo me ha dado una nueva vida, hemos fracasado en esa conversación. No hemos dejado lo bueno, la esencia. No hemos dejado salvación. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con una buena obra de fidelidad, ¿verdad? Que nos acordemos de este versículo que viene en Efesios, una carta muy, muy completa de muchas cosas que merece pues mucho, pasar muchas veces por ella, ¿vale? El objetivo de una vida cristiana. Bueno, pues el objetivo de una vida cristiana, bueno, pues es, y no acabamos de concluir qué es lo que es. Vamos a concluir hoy. El objetivo de una vida cristiana es andar en buenas obras. Si no, nos quedaremos ahí como que se ha rayado el disco. El objetivo de mi vida cristiana es, bueno, sí, ¿qué es? Estas buenas obras. Estoy tentado a decirlo ya, cuáles son, pero necesitamos extender un poco el mensaje para irnos llevando a ese punto y poderlo entender. Ese es el objetivo, el fin para el cual he nacido de nuevo. Sería bueno pensar en esto y decir, ¿cuál ha sido el fin de nacer de nuevo? De tener una nueva vida en Cristo. Pues justamente de lo que estamos hablando. Este es mi fin, este es nuestro fin. El fin, el propósito es andar en buenas obras. Andar en buenas obras. Tiene que ver con que no hagamos estas buenas obras de una manera como que tengamos que forzar mucho nuestro yo, ¿ves? Porque a veces para querer cumplir el mandamiento es como que lo forzamos nuestro yo para poderlo hacer. El nacido de verdad, de una fe verdadera, aquí lo que encontramos es que hay un fluir, y cuando un río fluye y fluye y fluye, no hay que hacer eso. Es que sale, sale, los de la fe verdadera, sale, fluye naturalmente de una vida transformada, Yo ya no tengo tiempo para esto, para que mi vida sea transformada. Creo que entro en el último periodo. Yo he oído muchas veces eso. No hay último periodo. Y lo hay a la vez.
Hay un último periodo de la vida en esta tierra, pero hasta el último día, la vida, el fluir natural de las buenas obras, tiene que continuar hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Son obras que son las obras de Cristo. Dice, porque vosotros haréis, ¿qué dijo? Mayores obras que yo. Dice, mayores obras que las que hizo Cristo. ¿Quién podrá hacer esto? Empiezo a leer a ver si encuentro a alguien, a Pablo, a Pedro, todos estos hombres importantes. Bueno, y dices, habla del tiempo. El Señor estuvo con nosotros en su ministerio 3 años. Habla de cantidad. No habla de cosas imposibles para los hombres. Habla de estas obras buenas que de antemano, que tenemos un ejemplo, como dijo bien Fernando. Él es nuestro ejemplo de buenas obras. Jesucristo hizo justicia. Justicia, misericordia y fidelidad. Vamos avanzando. Estas son las obras, obras de justicia, obras de misericordia y obras de fidelidad. ¿Quién puede hacer eso si no es por medio de una nueva vida? Qué distinto es una persona que realmente nació de nuevo, va por ahí, es muy claro de ver. Porque el primer amor que viene a su vida, el primer amor que nos cuenta también la palabra de Dios, empieza a trastornar su vida, en el buen sentido, ¿sí? Bueno, pues fluye naturalmente de una vida transformada por la gracia de Dios, sin merecerlo. ¿Qué espera el mundo? ¿Qué esperan las personas que están muchas veces con tanto agobio, con tanto problema, sin salida, sin poder hablar con nadie? ¿Ves? Tenemos una gran gracia que podemos hablar de regalo con nuestro Señor. De la misma manera que hablaron la primera pareja que Dios creó, de la misma manera. Ellos hablaban, dice, con Dios en el huerto, ¿no? Estaba el Edén, que el Edén es un territorio grande, que sabemos ubicado por medio de los ríos, que todavía están ahí. Y estaba el huerto, dice, al este del Edén, ¿no? Al este del Edén estaba el huerto. Y ahí dice que ellos hablaban con Dios. Pues de la misma manera podemos hablar nosotros con Dios. ¿Por medio de qué? ¿De cómo? ¿Cuál es la manera de hablar con Dios? La oración. Podemos hablar con Él. ¿Ves? Es una gracia. Es un regalo que tenemos. Porque la gente no puede... ¿Con quién hablo que me pueda consolar? No hay consuelo. Pero el que tiene a Dios en su vida, al Espíritu de Dios en él, porque esa es la promesa, puede hablar. Puedo dirigirme al Espíritu Santo, puedo dirigirme mi oración a Jesús y me oye, y puedo dirigir mi oración al Padre. Padre, Padre, Padre. ¿Sí? Y como no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo dice que nos guía y nos enseña a cómo orar. Por eso hay diferencia, muchas veces vemos esta diferencia entre la oración guiada por el Espíritu Santo, la oración rutinaria y la oración que es puramente mental. ¿Que todo es oración? Sí. ¿Todo es quererse dirigir a Dios? Sí. Pero la efectiva es la que es dirigida, porque no sabemos cómo orar. No sabemos muy bien. A veces lo que nosotros creemos que no necesitamos resulta que al final de todo es lo que realmente necesitamos. Y eso solo nos lo hace saber el Espíritu de Dios. Aun siendo cristianos, no sabemos muy bien.
A veces puedes orar y decir, Señor, necesito esto, necesito aquello, y Dios me habla y me dice, mira, antes de esto necesitas esto. Entonces, si yo oro guiado por el Espíritu, que sabe lo que yo necesito, mi oración será más o menos eficaz. Más eficaz. Así es como funciona. Podemos hablar con Él. Esta es la obra de gracia que está en nuestra vida. La verdadera, el fruto de la obra del Espíritu Santo también en la vida del cristiano. Venga, vamos a ir un poquito más adelante en Santiago, en la carta, y en el capítulo 2, y en el versículo 17, este es un pasaje que, bueno, junto con el siguiente capítulo que vemos que es este título, que, bueno, nunca me canso de repetirlo, que no es, el título no es de la Escritura, que es algo que se ha añadido para ayudarnos un poco a saber lo que va a empezar a comunicarnos la palabra de Dios. Pero viene la lengua y la fe sin obras y demás, son dos capítulos que los tenemos bastante bien localizados, ¿sí? Entonces en el de 17 dice, así también la fe, si no tiene obras de fe verdadera, de fruto de la fe verdadera, es una fe que dice que es muerta en sí mismo. No tiene, un muerto no puede hacer nada, ni pensar, ni hablar, ni moverse, ni comunicar, porque está muerto, no tiene vida. Es una fe que no tiene vida. Entonces las obras, las buenas obras a las que hemos sido llamados es por una fe verdadera, una fe viva. Porque hemos dicho que el fruto de una fe viva, el objetivo y el fin, son las buenas obras. Y el Señor nos enseña a cuidar al prójimo, y nos lo enseña con el que más cercano tenemos. Y a ese más cercano nos enseña a cómo practicar las buenas obras. Y ahí empezamos a practicar. Porque las buenas obras son obras muy poderosas, que nadie puede hacer si no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Nicodemo. Se va en busca de Jesús. Su nombre dice que ya de edad, que era un miembro del Sanedrín, gente relevante, importante en lo que era la religión, en el judía, en los tiempos de Jesús y anteriormente, claro. Y comenzó una conversación. Señor, yo sé que tú vienes de parte de Dios. ¿Quién le dijo a Timoteo, a Nicodemo? Timoteo, creo que voy a ir a Timoteo y por eso ya estoy en Timoteo. Nicodemo. ¿Quién le dijo a Nicodemo? ¿Qué vio en Jesús? Esta fue su declaración y no se la dijo al vecino. A lo mejor sí, ya se la había dicho a alguien, la había compartido con algún compañero, pero en esos tiempos era bastante peligroso hacerse amigo de Jesús, porque iban en contra de Jesús mismo, y todo el que era amigo de Jesús podía pasarle algo. Yo creo que fue directamente, y el primero que se lo dijo fue a él mismo. Señor, yo sé que tú vienes de Dios. Sí, las obras de Jesús. ¿Cómo las distinguió? Pues de esa misma manera, las personas que están por el mundo, la gente que el Señor atrae a su iglesia, a su iglesia no es al local, estrictamente al local, no, a donde se habla la palabra de Dios, a donde hay cristianos, a donde se adora, a donde se alaba, ahí es a donde son atraídos. Pueden un día decir, estoy convencido de que aquí hay gente de Dios, de que hay gente diferente, gente de Dios.
Y dijo Jesús, Nicodemo, iba a decir otra vez Timoteo, Nicodemo, dice, tienes que nacer de nuevo. Un hombre mayor dice, ¿cómo voy a hacerlo esto? ¿Cómo puedo entrar? Leerlo, ¿verdad? Ya lo hemos leído, Juan 3. ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Esta es la respuesta, lo más lógico. Dice, bueno, esto que me pides, que me dices es como un poco extraño. Dice, si no naces del agua y del Espíritu, dice, no puedes entrar en el reino, a donde se hace la voluntad de Dios, a donde el Señor gobierna, no puedes entrar, ni tan siquiera puedes verlo, lo que está pasando. Pero Dios le dio la gracia a Nicodemo y le reveló, dice, yo sé que tú vienes de Dios. ¿Qué cosas, no? Pues estas son las obras a las que hemos sido llamados, a las que debemos de andar en ellas, ¿vale? Bien, hemos dicho también que al decir buenas obras son obras que nos vienen bien hacerlas. Bueno, ahora sí que vamos a empezar un poquillo a aclarar esto. Vamos a ir a un profeta del Antiguo Testamento que se llamaba, ya no está con nosotros, Miqueas. Los conocemos como estos profetas menores, decimos. No eran menores por edad, ni menores por otros motivos, sino era porque se conocen porque su escritura era más reducida. Igual de importante, pero sus escritos fueron más pequeños. En el capítulo 6, si encontráis Miqueas, está antes de Nahum, si lo habéis encontrado, y después de Jonás. Ahí tenemos este libro, y en el capítulo 6, versículo 8. Lo que el Señor pide. Y aquí encontramos esto. Y le dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Nos está declarando hoy también lo que es bueno. Y que pide el Señor de ti. La fe no es pedir solo. Ahora el Señor también pide de mí. Pues que si es Dios, que es la necesidad que Dios tiene para que yo le dé. No tiene que ver con el dar de ese tipo. ¿Bien? Él pide, Él demanda de ti y de mí. ¿Qué es lo que demanda? Dice, solamente hacer justicia. Amar la misericordia. Y humillarse ante tu Dios. Puedo decir Dios y puedo decir mi Dios. Parece lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Sí que hay un Dios, vale. Pero otro dice, no, es mi Dios, mi Creador. Adonai, mi Dios, el que gobierna nuestras vidas. Ya no soy yo. Dice, es Cristo que vive en mí, por medio de su Espíritu. ¿Sí? Todas estas verdades hay que guardarlas, atesorarlas, porque son de mucho valor. Lo que estamos oyendo, eso en el mundo brilla, da luz, brilla. Dice, no, yo digo eso y me llaman de todo. No importa, porque la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y ya ha sido sembrado esa semilla en la mente de esa persona y ya va a estar obrando y funcionando y obrando. Por eso dice, bueno, yo ya no dejo de ir a la iglesia.
porque es que oigo estas cosas que no son para mí, por ejemplo, o no las comparto. Dice, cuanto más me aleje, así ya no lo oiré. Es imposible. Nunca se te va a olvidar. Cuando Dios ya ha hablado a tu vida, nunca más se te va a olvidar lo que te ha dicho, que Dios te ama, que ha tenido misericordia, que esa es su obra, que creas en Jesús, ¿vale? Entonces aquí tenemos 3 puntos, y ya nos los habla desde el Antiguo Testamento, y con esto vamos terminando. Aunque si acaso leeríamos la carta de Tito, 3 versículos así salteados. Practica la justicia. Ser justo hoy por hoy es algo que brilla, pero por la ausencia que hay de justicia, en todos los sentidos. Pero ahora nos dice, esta es obra, esta es una buena obra, esta obra de justicia que te mando que hagas, esta obra de justicia es en la que tú tienes que andar, en la que el Hijo de Dios tiene que andar porque ha sido transformado, porque es el fin de tu nuevo nacimiento. Es el porqué de tu nuevo nacimiento. Es la práctica de la justicia, el ser honesto, la decencia, el respeto. Eso es justicia. Según en qué contexto encontremos la palabra justicia, va a ir dirigiéndonos a ciertos puntos, ¿vale? Nosotros tenemos muchas veces el sentido de justicia como en una declaración de juez. Ha impartido justicia. Ha visto que tus hechos han cometido un delito contra la ley. El juez es justo, ha hecho justicia y vas al lugar que te corresponde. O ha visto que tus hechos no se han probado, hace justicia y vas libre. ¿Ves? Este es el concepto de justicia en un ámbito. ¿Bien? Pero hay más que todo esto. Honestidad. Una persona honesta. ¿Cómo definiríamos? ¿Qué podríamos ver de una persona honesta? Que decimos, es honesto. Una persona que es recta, que dice la verdad. Que no es que hoy sopla el viento para acá y va para allá y hoy sopla para allá. No es honesto. No es de fiar. Muchas veces. El falta de honestidad, no te puedes fiar de una persona así. El cristiano somos llamados a ser honestos. Honestos. Y la honestidad tiene que ver con decencia. Y la decencia tiene que ver con respeto. Con respeto. La decencia es el respeto en los actos. Respetamos los actos de Dios y las palabras. Hay que tener decencia con nuestros hechos. Tenemos que ser decentes, no se puede ir a escondidas, detrás. Eso no es una buena obra. No son las obras buenas que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a ser honestos, a ser justos, a ser decentes, ¿verdad? Es un perfil que el mundo dice que eso es retrógrado, quiere decir que está atrasado, que esto ya pasó, que no funciona. Pero si echas para atrás un poco a nuestras familias de atrás, había mucha más honestidad que hay ahora. Mucha más, había mucha más decencia, aunque fuera solo exterior, pero se podía ver todavía un poco de esto y había respeto. ¿Ves? Estas son las obras. ¿Queríamos saber cuáles son las obras? Sí. No hemos leído una parte en los Evangelios que dice que cumplir los mandamientos también es una obra, una buena obra de un nacido de nuevo.
Cuando yo ya los mandamientos, algunos, ya no los incumplo, porque creo que, bueno, que, no sé, quien haga eso tendrá su motivo, pero no es un motivo muy honesto, ni muy decente, ni muy justo, de cara al que te salvó y al que nos salvó. ¿Ves? Y también dice que atender al necesitado. ¿Ves? Ahí coincido yo. En Navidad, cada pobre que me encuentre que tenga su mano extendida, le voy a dar. Bueno, si le das, dáselo, porque a lo mejor lo necesita. Dice, no, porque se lo va a gastar en no sé qué. Dalo por la fe, dalo por fe. Por fe. Y es una buena obra, ¿verdad? Una buena obra de fe, donde el Señor dice que ahí también tenemos que obrar, en el necesitado. Y que dice que cumplamos esta necesidad sin que cuando lo que demos con nuestra mano derecha, dice, que no sepa lo que quiere decir de cara a Dios siempre, no para que nos vean, mira, este es el hombre que religioso es, que honesto es. Cuando más gente hay, te echo la monedita. Vamos, no creo que sea tan estricto así, pero en el corazón se pueden maquinar este tipo de cosas. ¿Vale? Esto en cuanto a los necesitados. En este pasaje usa, en el primer versículo, en el que estoy yo hablando ahora, dice, no hagas tu propia justicia. Y esa palabra tiene que ver con dar, con misericordia. Y luego habla ya de dar al necesitado. Dar al necesitado no es lo mismo que ofrendar. No es lo mismo. Porque Jesús dice que se puso con sus discípulos en el templo y enfrente de donde se echaban los diezmos. Y quiso enseñar algo. Una cosa es eso y otra atender al necesitado. Eso es diferente cosa, ¿vale? Pero lo que nos trata es una obra de atención al necesitado. ¿Sí? Eso es lo que nos trata. Bueno, hemos visto, vamos a ir a Mateo y aquí terminamos. Mateo 23, 23, si quieres lo pones ahí rápido y lo leemos. Pero es curioso porque ya os digo que creo que es en Mateo 19 lo que estábamos hablando antes. Y lo verás que en el primer versículo de donde habla de este tema pone justicia. No hagas tu propia justicia para que te vean los hombres. Eso es lo que estaba enseñándole. Tu propia justicia. Y tiene que ver con atención, con misericordia. 23, 23 de Mateo, ¿lo tenemos ahí? Vale. Dice, hay de vosotros, bueno, esto es dice, los que transcribís la Biblia, los que cumplís toda la religión y los mandatos de la ley que Dios dio a Moisés, dice, estáis actuando. Es como, vuestra vida es como una actuación delante de los hombres. Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante del mandamiento de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué dice? ¿Cuál es lo más importante? Dice, que habéis dejado del mandamiento, de la ley de Dios. Uno, que hemos leído antes, en Miqueas, justicia. Lo siguiente, misericordia. Y luego dice, la fe. Dice, esto era necesario hacerlo. ¿Por qué era necesario? Porque
de lo que se diezmaba era para la continuidad de la obra de Dios. Se entregaba en el templo, o sea que ahora tenemos otro formato, pero era para la continuidad de la obra del Señor. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiere decir que en el Nuevo Testamento aparece lo que ya hemos leído en el Antiguo Testamento. Es algo para el pueblo de Dios, para el nuevo nacido, para el que cree a Dios. Estas son las buenas obras, obras de práctica de justicia, de honestidad. Como hemos dicho, amar la misericordia. Amar la misericordia. Ser misericordioso es verdad, a veces se nos pasa por alto. Somos más denunciantes de los fallos que misericordiosos. Si hubiera, Señor, tomado en cuenta todo lo de cada uno de los hombres, la misericordia no habría actuado en nosotros. Sin embargo, el Señor dice que es grande en misericordia. Y ha tenido misericordia. Tiene que ver con que nos tomó en cuenta. No nos dio lo que merecíamos. No nos lo dio. Pero aquí añade algo. Dice que amar la misericordia, y en esto de verdad, tanto en esto como en las tres estas cosas, hay que poner todo el empeño, todo el empeño. Porque amar la misericordia es más que tener misericordia. Aunque el que tiene misericordia y es misericordioso, es porque ama la misericordia. Porque ha entendido de que la misericordia que Dios ha tenido con él ha sido gratuita, ha sido una gracia. ¿Ves? Pero al añadir amar la misericordia, el amor es un sacrificio, es sacrificado. El amar de verdad es sacrificado. El amar es costoso. Es negación a nosotros. O sea, el amar la misericordia, ahí se juntan dos puntos donde solo un nacido de nuevo. Deseamos ser este tipo. Yo uso ahora la palabra perfil porque se usa ahora muy moderno, o más de esta época. Queremos ser de este tipo de personas que hacen este tipo de obras. Amar la misericordia. Si todavía no he recibido la misericordia porque no estoy creyendo a Dios, es muy difícil que llame a misericordia. Puedo decir, uy, pobrecito, vamos a ayudarle. No tiene que ver nada con la misericordia. La misericordia es que mañana tienes con una persona una discrepancia, pero tienes misericordia y dice, bueno, vamos adelante, perdono y avanzamos, perdono y seguimos. Eso, por ahí va la misericordia. Lo último que nos dice es andar humildemente con Él. Quiere decir también fidelidad. La fidelidad es una obra. Es una obra. Fijaros, hasta Jesús es Dios. Y dijo, que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Fidelidad. Fue fiel hasta el final. Cumplió el propósito hasta el final. Llevó su vida a la cruz. Tomó su vida de la cruz. Dio testimonio de que Él había resucitado y ascendió a los cielos. Y ahora dijo, obras para vosotros preparadas de antemano, para que andéis en ellas. Yo soy vuestro ejemplo. Andar en ellas. Este año no sabemos, yo normalmente siempre lo digo, no sabemos lo que va a pasar. Pero a mejor todavía no he encontrado yo en la palabra de Dios, que es la verdad, que diga que el mundo va a ir cada vez mejor. No te preocupes, que este año va a ser mejor. Eso es una gran mentira. Puede ir mejor en algunas cosas, evidentemente que hablamos de lo cotidiano,
y mejoraremos en algunas cosas posiblemente. Pero a mejor a nivel mundial de que todo esa paz, que todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo en Navidad, paz y buena voluntad y todo este tipo de cosas, no va a haber. Porque nos acercamos al tiempo final. Entonces empeorarán las cosas. Porque el hombre, no destino, su naturaleza es hacer el mal. Y cada vez que la humanidad consume etapas y siglos y demás, es lo que hablamos, es la historia del hombre, pero la historia de cada vez más lejos de Dios. Entonces, en el tiempo oportuno, el Señor se presentará. ¿Qué sería si Dios dejara al hombre en su maldad y alargara los tiempos? Si estamos hoy como estamos, y de cosas que no nos enteramos, de aberraciones que están pasando, con personas, con injusticias muy graves, si Dios no tuviera ya su tiempo, pues sería, el hombre puede ser un arma letal, para él mismo y para el mundo, un arma letal. Porque el mundo está así porque los hombres lo han convertido en esto, no porque en el aire... Cuando decimos que el mundo está mal es porque el hombre lo ha convertido en un mal lugar. Cuando Dios lo hizo para nuestro deleite. ¿Sí? Fidelidad. La fidelidad. Ser fieles al que nos salvó. Porque Él no nos defraudará nunca. Si todavía no he conseguido ser fiel, o he perdido fidelidad, o he perdido honestidad, he perdido decencia, he perdido respeto a Dios, ¿verdad? He perdido respeto a los hermanos, a la autoridad. Eso no es una obra de fe ni de amor. Son obras de la naturaleza humana. Pues lo que puedo decir, que Dios nos ayude, que nos siga teniendo en su mano, bendiciéndonos. Y de verdad que le pudiéramos, vamos a estar un momentito orando y poder asimilar tanta verdad junta, ¿no? Y poder decirle al Señor, Señor, aclárame estas cosas. ¿Cómo ando yo? Trabajar para ganar a Cristo, nunca lo vamos a conseguir. Hay gente que trabaja para ganar la justicia, y Cristo es nuestra justicia. No, nunca llegará a alcanzar a Cristo. El que denuncia al prójimo para ganar justicia. Hay gente que está todo el día denunciando al prójimo. Nunca alcanzaremos a Cristo. Entonces, puede que tenga que ver con la manera en la que hemos creído. Si ha sido en nuestra mente o en nuestro corazón. Si tu corazón y el mío no se compungen cuando oigo de que no merecía el perdón, hay que mirar en qué posición delante de Dios nos encontramos. ¿Sí? Pues vamos a orar, porque es una gracia de Dios, un regalo, que podamos hablar con Él. Habla con Él, Él te escucha. Cierra tus ojos, Él te escucha. Pero sé verdadero, para que el Señor pueda obrar
para que el Señor pueda obrar. ¿Sí? Pues Señor, sabemos que no hablamos al viento, sino que hablamos contigo, Señor. Tenemos este regalo que es que estamos convencidos de que estamos hablando contigo. Y pedirte, Señor, que por todos los que estamos aquí, tú los has llamado porque nos amas, porque tus obras fueron obras de fidelidad, de honestidad, de justicia, Señor, de misericordia, donde andaste tú siempre, Señor, a la luz, sin ocultar nada, Señor, predicando la verdad, Señor, delante de personas que querían quitarte la vida. Esas son tus obras, Señor, y las obras que queremos de seguir, Señor. Estamos a tiempo de reconstruir lo que se ha caído, de ser lo que a lo mejor nunca fuimos. Eres Dios de oportunidad. No sabemos el tiempo que nos has concedido, ni lo que va a pasar. Te pedimos por cada familia que está aquí, los que estamos viviendo juntos, los que viven separados, los que por otros motivos hay una ruptura, Señor. El que se preocupa por tus cosas, Señor, tú te preocuparás por las suyas. Tú eres Dios, que no eres hombre, aun siendo hombre, pero no eres hombre para que mientas ni para que te arrepientas. Eres Dios de promesas. Jesucristo eres el Señor y tu nombre Jesús, 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 eres nuestro Señor. Padre, gracias por todo. Danos poder y ganas, o sea, ánimo tuyo para poder andar en tus obras. Gracias, Padre. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que solo hay un cuerpo